pero esperando. Perfecto. Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este webinar y agradecer muchísimo al doctor Mario Rodríguez, a Héctor Mancha por el interés en compartir estos conocimientos con ustedes. Esperamos que lo aprovechen y estemos todavía mejor conectados en próximas webinars. Les recuerdo que Clúster de la Fundición cada miércoles 11 de la mañana está dando temas que pueden ser aprovechados por cada uno de los participantes. Y en esta ocasión el tema es herramientas para la innovación y el control de los procesos enfocado a mejorar la rentabilidad de las empresas. Mario, Héctor, bienvenidos y les dejamos a ustedes todo el micrófono y la presentación. A nombre del clúster les damos muchísimas gracias y a los asistentes también. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a presentar este webinar, como ya dijo el nombre, herramientas para la innovación y el control de los procesos para mejorar la rentabilidad de las empresas. Siguiente, doctor, por favor. Siguiente. Como objetivo de este webinar, pues identificar el estado actual de la industria y conocer las herramientas para llevar a cabo la innovación de procesos que permitirán mejorar la rentabilidad de las empresas. El temario está constituido, lo que vamos a ver en este es, primeramente una cuestión, ¿conozco mi estado en el sistema industrial? ¿Qué áreas de oportunidad existen en la industria de la fundición? ¿Y cuáles son las herramientas en apoyo para la competitividad e innovación? Hablando de un enfoque ya en lo que se llama el sistema de administración del conocimiento. La primera pregunta es, ¿conozco mi estado en el sistema industrial? En estos momentos, pues estamos atravesando, pues, una crisis tanto del efecto de la pandemia como en el efecto global, ¿verdad? En cuestión de impacto económico que se ha tenido. Y bueno, en particular la parte de la fundición, pues tenemos que ver dónde estamos. ¿Dónde estamos en cuestión del desarrollo de materiales? ¿Qué está pasando con los materiales? Aquí se les presenta esta grafiquita donde es el histórico de los materiales, cómo se mueven con el tiempo. Y vemos que siguen siendo los materiales que son más utilizados de acuerdo a las propiedades que tienen y debido a ciertas aplicaciones que se van a dar. Pero están ahí en competencia con el desarrollo de cerámicos, de materiales compuestos, de polímeros. Y bueno, algunos materiales, por ejemplo, que se han estado trabajando desde el punto de vista ya convencional, ingenieril y tradicional, son algunos hierros laminar o gris, el vermicular, de nodular, y bueno, se están desarrollando otro tipo de materiales que están compitiendo con ellos, como son el aluminio, sus aleaciones. Además, ya estando en materia, otro material importante es el magnesio, y está entrando fuerte con respecto a sus aleaciones, y en el sentido de que están compitiendo de acuerdo a la ligereza del material, del componente, y bueno, se tienen que estar trabajando. Asimismo, estos materiales están compitiendo con algunos aceros convencionales. Actualmente se requiere de hierros, se llaman materiales avanzados de hierros, donde se tiene que mejorar la microestructura por medio de materiales como inoculantes, etcétera, etcétera. Trabajar con la innovación en procesos, ¿para qué? Para mejorar las características microestructurales y por lo tanto las propiedades del material y que vuelvan a competir con ese mercado que se le está quitando, por ejemplo, las aleaciones de aluminio, y el aluminio también están compitiendo por seguir tomando el mercado para ciertos componentes. Adelante, por favor. Y debemos de saber qué está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay muchas áreas de oportunidad en la industria de la fundición. Una de ellas, ahorita con estas crisis, pues nos ha llevado a la tarea de hacer innovación en el desarrollo tanto de procesos como de materiales. Y necesitamos saber cómo estamos, cómo está nuestra industria, cómo están nuestros procesos, si podemos competir
con los productos existentes de acuerdo al desarrollo de los materiales. Se ha hablado también de materiales, así como la industria 4.0, materiales 4.0, ya con ciertas propiedades, pero en realidad se está enfocando al proceso. Y bueno, ¿y cómo yo estoy compitiendo? ¿Cómo estoy trabajando para poder llevar a cabo una innovación? No se requiere un superlaboratorio, un centro de investigación para llevar a cabo esto. Podemos estar trabajando con algunas universidades, centros de investigación, instituciones que nos puedan apoyar tanto con infraestructura, con el personal, investigadores que están pues calificados precisamente para hacer esa etapa o esa parte de la investigación y poder ayudar a los procesos y materiales en cuestión de innovación. Adelante, doctor. Y bueno, como áreas de oportunidad, por ejemplo, de la industria de la fundición, se tiene el desarrollo de materiales. Ahorita está apuntándose que en particular la industria automotriz en trabajar con vehículos, pero que sean eléctricos. Al hablar ya de eléctricos, se requiere de reducir el peso en conjunto de todo el vehículo. Para ello, ya se están desarrollando nuevas aleaciones, en particular, por ejemplo, la carrocería de aluminio, que antes eran de acero, o es todavía de acero, pues lo están sustituyendo por aleaciones de última generación de aluminio porque compiten en cierta resistencia, pero son más ligeros que los aceros. Asimismo, otros componentes como monoblocks de hierro, cabezas de hierro, pues su competidor pues es el aluminio bajo ciertas condiciones. Y se están desarrollando materiales de paredes delgadas en cuestiones de hierro, tanto gris como de grafito compacto. Y para eso pues se requiere el conocimiento, se requiere tener un proceso controlado, desde materias primas, desde dónde lo voy a vaciar, todo ese sistema en conjunto para poder llegar a obtener espesores delgados y puedan competir nuevamente con el aluminio para hacer materiales ligeros. Adelante, doctor. También como otras áreas de oportunidad, se ha encontrado pues que se requiere del personal capacitado para estos nuevos retos. Por ejemplo, se cuenta con un plan de desarrollo de acuerdo a las expectativas. En algunos otros webinars que han presentado se ha hablado de cuál es la expectativa con respecto de la industria, de las empresas, para ellos, pero no se han preguntado cuál es la expectativa para el personal. Ahorita uno de los problemas también críticos es la rotación del personal, precisamente porque no se tiene a lo mejor un enfoque o las expectativas no son las mismas para todos y precisamente de ahí radica que hay que capacitar al personal, hay que estarlo desarrollando para que se vuelva parte fundamental de la empresa y no nada más como un trabajo, sino que sea como ya como una casa, como una familia donde puede interactuar y poder hacer su trabajo de acuerdo a lo que se le contrató. Siguiente. Otro de las áreas de oportunidad, nuevos retos también que estamos enfrentando es la parte ecológica. Por ejemplo, ahorita hay problemas en cuestión de qué sucede durante mi procesamiento, por ejemplo, hablando de arenas de fundición, de escorias, durante el maquinado, ¿qué hago con esos materiales? Ahorita se debe de hacer un tratamiento adecuado, lo que conlleva un confinamiento, una transportación y que esto también esté alineado con la parte de contaminación. Pero no nada más en cuestión de desechos, ¿no? También ahorita urge la necesidad, en particular los procesos de fundición, pues trabajar con nuevas arenas, estamos hablando arenas eh, locales, nacionales, y que cumplan con las características que se tienen con las arenas convencionales o que se están utilizando actualmente. Asimismo, se han desarrollado otro tipo de arenas que les han dado el nombre de arenas sintéticas, donde tienen ciertas características para tal fin, en cuestión de calidad de la pieza, en cuestión de no generar residuos en el mismo proceso, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que trabajar también con la parte de las chatarras. Las chatarras ahorita, por ejemplo, se están utilizando muchas chatarras que vienen de láminas, ya sean con galvanizado, ya sean pintadas, y bueno, cada vez
los procesos requieren que estas láminas que fueron utilizadas para X fin, pues tengan un acondicionamiento para ayudar a la protección de la corrosión. Pero al hacer una modificación superficial de estas chatarras, pues bueno, estamos alterando tanto su química, que si estas láminas ya como chatarra se utilizan en un proceso para hacer un nuevo producto, pues vamos a tener algún problema en cuestión del trabajo de purificación del metal, porque van a formarse diferentes tipos de óxidos, diferentes tipos de productos que ya son muy difíciles de controlar por la química que ya traen esos materiales. Ayer también se habló en un webinar, viene otro problema de las famosas chatarras radioactivas, que ahorita las están clasificando porque siguen saliendo y ese es un problema que me puede contaminar casi todo mi proceso y también tenemos que hacerle un uso adecuado y un control adecuado. Siguiente. Y bueno, para el control de los procesos, pues nos apoyamos de diferentes herramientas, ¿verdad? Algunas de ellas es para entender el comportamiento de los metales. Estamos hablando desde el proceso yo lo que quiero o se requiere es sacar piezas que cumplan con la calidad, con los requerimientos para cierta función. Y por ejemplo, ya hay simulaciones para el maquinado de piezas, hay simulaciones para la solidificación de las piezas y con esto me va a ayudar sustancialmente a acortar el tiempo de desarrollo y también ver los problemas, defectos de calidad que pudieran tener estos materiales. Asimismo, pues me van a ahorrar o me van a ayudar a que yo desperdicie menos materiales y que estos a su vez pues tengan un problema después, como vimos anteriormente en cuestión de las rebabas, en cuestión del control de calidad de las piezas. Adelante, doctor. Hay otras herramientas que se están utilizando precisamente para el control de los procesos. Algunas de ellas ya se han usado. Por ejemplo, aquí en esta imagen que se presenta es una imagen de una simulación de un proceso. Esto se utiliza para la optimización de procesos. Se llama la famosa simulación de fábrica. Aquí me va a ayudar a entender y conocer cada etapa, cada actividad de los procesos, los cuales me va a ayudar a controlar tanto mis tiempos, movimientos, gente, personal, productividad de las piezas que vayan a salir, etcétera, etcétera. Ya con este sistema, esta herramienta me va a decir cómo puedo yo o cuál es mi capacidad del proceso y que yo pueda competir y asimismo pueda hacer una innovación. También aclarando, la innovación no es inventar algo, no es desarrollar así algo en un laboratorio, sino es hacer algo, pequeños pasos que tengan un gran impacto tanto en el material, tanto en el proceso, aún así con las mismas herramientas y equipo que tengo, pero sí se tiene que estar implementando continuamente, capacitando al personal y obviamente invertir en este tipo de tecnologías para que nos ayuden en el procesamiento de los productos de los cuales estamos fabricando. Adelante, doctor. Otra de las herramientas importantes para esto se llama el sistema de administración de conocimiento. Aquí pues se habla o se aborda la parte de todos los sistemas de calidad que se lleven a cabo de una forma adecuada para un mejor control y que podamos ver todo el panorama del proceso. Asimismo, a su vez, poder de cierta forma y en algún momento poder ya trasladarlo a lo que se llama la industria 4.0, pero debemos de conocer todo lo que conlleva el sistema, ¿no? Este proceso de administración del conocimiento. Ahorita les va a compartir el doctor Mancha todas las características que llevan en esta parte de sistema de administración del conocimiento. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias, Mario. Por ahí, creo que ya, ya se ve mi pantalla por ahí. Sí. Bueno, pues por ahí veía yo a Francisco Labrador y veía a Manuel Castro. Creo que por ahí apagaron su cámara, pero bueno, aquí vamos a continuar con esta presentación. Vamos en tiempo bien.
Vamos a partir de, como menciona el doctor Mario, de el concepto de administración del conocimiento. Por qué partir de ahí? Pues porque en realidad la buena marcha de una empresa con buenos resultados, en particular una fundición que es una empresa de tipo que es muy intensiva en conocimiento, porque el número de variables que afectan los temas de calidad y productividad en una empresa son muy numerosos, y pues se requieren especialistas de diversas áreas, y en particular áreas que no son simples, que son más complejas. Y bueno, pues una fundición tiene que agrupar o tiene que incluir dentro de sus activos de conocimiento, pues personas que tengan un alto nivel, una profundización de conocimiento importante, una experiencia importante en la cuestión del el manejo de los procesos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues el concepto de administración de conocimiento, pues fue un concepto desarrollado hace ya mucho tiempo, pero que buscaba la manera de ingresar o de atraer el conocimiento hacia las empresas para el buen desempeño de estas, y ese concepto pues era, yo diría, bastante teórico inicialmente, y poco a poco pues se ha ido buscando la manera de aterrizarlo realmente en las operaciones de piso. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ya te vemos que andas incluso de viaje por ahí. Ah, sí, Qué bueno que me sí, puedes ver incluso andando ahí de camino, ¿no? sí, me estacioné aquí para estar. Muy bien, pues gracias por estar ahí presente, ¿no? Entonces hablaba yo de la cuestión de administración del conocimiento, que siendo un concepto muy teórico, poco a poco se ha ido aterrizando para llevar al piso realmente pues el conocimiento. Y al llevar al piso el conocimiento, pues no es algo fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el conocimiento generalmente se desarrolla por los científicos que están ahí en alguna el laboratorio generando experimentos que les dan conclusiones que se traducen a veces en conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues son muy teóricas porque son conceptos, las conclusiones están basadas en variables muy científicas, y traducir eso a un nivel de piso, pues no es nada trivial, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo quiero hablar un poquito de esos conceptos, de cuál es el nivel de conocimiento que necesitamos en las empresas, que debe ser muy apegado al piso, y para hablar de eso, pues, pensemos primeramente en lo que es deseable tener dentro de una empresa. Dentro del funcionamiento de una empresa, pues hay que pensar que debemos tener un nivel y una estabilidad del rechazo, porque el rechazo es el que representa en muchas ocasiones las ganancias o las pérdidas que podemos tener. El rechazo bajo pues nos da ganancias, utilidades, y el rechazo alto pues nos da pérdidas, ¿no? Entonces por eso, y además de tener un buen nivel, debe ser estable, porque si hoy tenemos una alta calidad, un buen nivel de rechazo, y mañana tenemos un desastre, pues que es algo común que sucede, pues no estamos logrando los objetivos, ¿no? Entonces, todo esto nos basamos este, eh, y debemos apoyarnos en lo que es el sistema de calidad, porque el sistema de calidad dentro de las empresas es el instrumento más adecuado para lograr un buen desempeño de una empresa. Entonces, los conceptos que vamos a vertir, pues están muy enfocados en esa parte, ¿no? Aquí en esta lámina yo estoy presentándoles un ejemplo de lo que son dos momentos en la operación de una empresa. En el 2018, pues vemos cómo la empresa estuvo comportándose de manera muy estable durante todo el año, con un rechazo
8% en promedio, pues no es un rechazo muy bajo, pero es un rechazo estable con el cual se puede operar. Se puede operar. Ahí alguien tiene un micrófono abierto y de repente se oye mucho ruido, ¿no? Sí. Ok, entonces, y ya en la gráfica de la derecha, vemos cómo en enero del 2019, es decir, terminando el 2018, vemos un brinco en la curva de rechazo mensual. Y obviamente, pues empezando en enero, ya tenemos un rechazo más alto, ¿verdad? Arriba, que va a brincar arriba del 10% fácilmente, llegar al 20% y eventualmente más alto. Entonces, esa gráfica nos dice que ya no pudimos recuperar el nivel que traíamos en el 2018. Al menos en el mes de enero, no, al contrario, va subiendo, va subiendo. Entonces, ¿qué pasó? Pues hay muchas interrogantes, porque hay muchos, como decía, hay muchas variables que nos pueden dar este tipo de comportamiento y no sabemos qué está pasando. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Es normal que suceda? Y si se puede evitar. Bueno, ¿por qué sucede? Pues porque ya dijimos, hay muchas variables. ¿Es normal? Pues es normal hasta cierto punto. No debería ser, pero suele suceder así. ¿Y se puede evitar? Pues sí, sí se puede evitar, ¿no? Vamos a ver herramientas, instrumentos, cómo se puede evitar. Ok, ¿qué necesitamos para evitarlo? Pues necesitamos controlar el proceso. Primeramente, hay que controlar el proceso. ¿Y cómo controlamos el proceso? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Pues necesitamos auditarlo. Necesitamos tener procedimientos para que la gente esté enterada, informada de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Las auditorías, pues, quién las debe hacer y para qué las hacemos, y realmente logramos el objetivo cuando hacemos una auditoría o no. Debemos tener especificaciones muy claras, pues ¿de qué? Pues de todas las operaciones que hacemos en el proceso. Todos los procesos o operaciones o controles o sistemas deben tener especificaciones. Si es una máquina, debe tener especificaciones operativas. Si es un proceso, debe tener especificaciones de proceso. Si es un producto, debe tener especificaciones de producto. En fin, debemos tener especificaciones claras y abundantes, ¿no? Debemos tener planes reactivos, planes de reacción para cuando algo sucede. No lo pudimos prevenir, bueno, vamos a reaccionar. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde tomamos ese plan de reacción? ¿Cómo lo aplicamos, no? Son preguntas que siempre nos hacemos cuando tenemos un problema. Debemos tener disciplina. Disciplina, pues sí, debemos tener disciplina, porque si no tenemos disciplina, pues nuestro proceso va a andar al ritmo que nosotros andemos ahí bailando, ¿no? Y finalmente, pues, hay, entre otras cosas, porque hay muchas instrucciones de trabajo, para que la gente que opera el proceso sepa qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿para quién son? Pues están muy dirigidas para la gente que transforma los materiales, que da mantenimiento a los equipos. Pues esa gente debe tener instrucciones, ¿no? Debemos solucionar los problemas que se nos presenten, no estarles dando la vuelta ahí y cerrando los ojos ante las cosas que suceden, porque eso no nos lleva muy lejos. ¿Cómo resolver un problema de calidad? Pues necesitamos un método. ¿Cuál? ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues necesitamos definir el que mejor nos funcione, ¿sí? Aquí vamos a presentar, pues, o vamos a hablar así muy rápido de la manera de cómo lo podemos hacer. Necesitamos información. ¿Qué información necesitamos? Pues de todo, de los procesos, de lo que hicimos, de lo que intervenimos en un herramental, en una máquina, cuándo fue, quién lo hizo, por qué lo hizo. Pues todo eso lo necesitamos para poder identificar una causa, porque si partimos para resolver un problema moviendo cosas sin identificar la causa, sin haber siquiera
caracterizado un defecto, un problema adecuadamente, pues vamos a empezar a tirar escopetazos que a veces no nos van a llevar muy lejos y que a veces nos van a hacer que cabeceemos para el lado donde viene el golpe y pues vamos, nos va a doler más, ¿no? Y necesitamos conocimiento. Ya decíamos, hay tantas variables y que a veces una variable me afecta a otra y esa otra me afecta a otra y finalmente la otra es la que me causa el problema, ¿no? Entonces necesitamos tener esa relación de conocimiento entre las variables para poder saber de dónde viene y en dónde podemos buscar, qué datos tenemos sobre esa variable, ¿sí? Entonces, pues eso es el conocimiento que necesitamos. ¿Cómo evitamos que vuelva a pasar? Pues lo sabemos, hay que documentar el problema. Eh, ¿A quién le dejamos esa responsabilidad y cómo lo debe hacer y cuándo, ¿no? Debemos capacitar a la gente que opera los procesos, ya dijimos, porque tienen que tener muy claro y bueno, pues en la actualidad, ya lo decía el doctor Mario, hay mucha rotación y esa capacitación, pues tiene que ser constante, intensa, porque siempre estamos teniendo gente nueva que no sabe hacer las cosas como están definidas en nuestro proceso. Y una vez que obtengamos una solución, pues debemos preguntarnos si es robusta, si va a volver a pasar, cuándo puede volver a pasar y cómo la podemos prevenir si sabemos responder a las preguntas anteriores. ¿Ok? Ok, entonces, pues ya dijimos, ¿qué necesitamos para evitarlo? Pues apego al sistema. Necesitamos un sistema de calidad, bien definido, bien documentado, que realmente integre los elementos que necesitamos para resolver los problemas y bajar los niveles de rechazo que tenemos y mantenerlos adecuadamente, ¿no? ¿Qué es un sistema de calidad? Pues brevemente, ¿no? Que es un diagrama de flujo donde establecemos las operaciones que vamos a hacer, y va a servir de base para lo que es luego el AMEF o el análisis modo y efecto de falla, que es el que nos establece las causas, es donde vamos a poner las causas raíces de lo que sucede, un plan de control que nos dice qué hacer cuando algo pasa, porque ya nos pasó, desafortunadamente ya nos pasó, bueno, pues ahora qué hacemos, no nos sentamos a llorar, ¿verdad? Simplemente tenemos que reaccionar adecuadamente. Pues hay que diseñar el plan adecuado, ¿no? Las especificaciones, pues tenemos que tener las especificaciones para saber dentro de qué rangos podemos operar para no estar enviando goles a otros lados, ¿no? Tenemos que auditar el proceso, ya lo habíamos dicho, que es muy importante la auditoría porque es la que nos refleja de manera imparcial qué es lo que está sucediendo en el piso y qué podemos esperar como sorpresas ahí. Entonces nos ayuda mucho a prevenir que sucedan las cosas. Y la prevención, bueno, pues qué significa prevenir y qué significa, qué impacto tiene, ¿no? Pues, ¿cómo podemos entonces bajar el rechazo? Que esos son nuestras metas, nuestros goles. Pues vamos a controlar los procesos. Ya dijimos cómo, auditando, respetando, aplicando, poniendo disciplina, actuando, y siguiendo las instrucciones de trabajo. Pues necesitamos solucionar los problemas, ya hablamos un poco de eso, y cómo evitar que vuelva a pasar, pues también ya lo mencionamos, y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, realmente es demasiado amplio, es mucho lo que tenemos que hacer, mucho el trabajo, y pues no es fácil controlar tanta variable, porque pues ahí, una vez que entramos a la planta, nos convertimos en una variable más, porque como personas, pues también vamos a hacer cosas que a lo mejor no estaban previstas y nos meten ahí una variable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos todo esto. Y la pregunta ahora es, ¿funciona? ¿Y cómo funciona? ¿O por qué funciona? ¿O por qué no funciona? ¿Verdad? Si la respuesta es sí, si alguien dice sí, pues yo le preguntaría, ¿cómo es que funciona? ¿Por qué funciona? Y si es no, pues decir también, ¿por qué no funciona? ¿No? De esa manera, pues, para ir entendiendo. Yo pienso que
en muchas ocasiones el sistema de calidad funciona parcialmente porque nos sirve para obtener nuestros certificados como empresa de la ISO y esas cosas que nos piden los clientes para poderles vender un producto. Entonces, pues sí, ahí funciona porque todas las empresas que están funcionando pues tienen un certificado y lo han obtenido a través de tener un sistema de calidad adecuado para el auditor que viene a certificarnos y bueno, pues nos da la certificación porque le parece bien, pero la pregunta es, frente a los resultados que tiene la planta, ¿realmente el sistema de calidad funciona? Pues hay que preguntarnos, ¿no? Y hay que entender, buscar las respuestas. Sería bueno hacer una encuesta ahí en las empresas, a ver qué piensa la gente, ¿no? Pero bueno, un sistema de calidad está fundamentado en este esquema que tenemos aquí. Tenemos un flujo de proceso aquí en esta parte. Tenemos el modo análisis y efecto de falla y modo de falla, ¿verdad? Que es el FMA, el proceso de FMA, el plan de control y las instrucciones de trabajo. Si esto fuera ideal, pues y lo demás no cambiara, pues estaría muy fácil, pero los procesos cambian, los materiales cambian, los indicadores que nos piden de calidad cambian, y todo eso pues nos introduce cambios en el proceso, las personas cambian, en este mundo todo cambia a final de cuentas y pues nuestro sistema de calidad tiene que tomar en cuenta esos cambios que están sucediendo e irse adaptando de tal manera que siempre tengamos una respuesta adecuada. Bueno, todo eso nos da un valor de RPN, que es un indicador de qué tan bien o qué tan mal anda nuestro sistema en cada una de nuestras operaciones. Y pues nos sirve para decir tal o cual operación necesita atención, pues vamos a dársela, ¿verdad? De acuerdo al valor para ir bajando ese valor que tenemos. Y bueno, ahí es un mundo ideal que suena muy bonito, pero pues en la realidad la implementación no es tan simple. Entonces, por otro lado, este sistema, pues tampoco podemos decir, o hagámonos la pregunta, esta estructura de control de un proceso para dar buenos resultados está a prueba de errores. Pues vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué son un sistema a prueba de errores en un proceso, ¿no? ¿Qué es? Pues busca un dispositivo a prueba de error, es aquel que busca anticipar, prevenir y detectar errores que nos afectan de manera adversa al cliente y generan desperdicio en nuestra planta. ¿Ok? Entonces, son sistemas, subsistemas, dispositivos, controles que requieren diseñarse y que requieren usarse ampliamente para poder tener un resultado, ¿no? Entonces, si diseñamos productos o procesos donde las partes no pueden ser manufacturadas o ensambladas de manera incorrecta, pues ese es un sistema a prueba de error. ¿Por qué? Porque si queremos meter un cilindro en donde debe ir un cuadrado, pues a lo mejor no cabe, seguramente no cabe, o no ajusta bien, entonces, pues ahí nos damos cuenta que no lo podemos ensamblar. O viceversa, un triángulo en un círculo, pues tampoco, ¿no? Y eso, pues es lo que se llama los pocayocas, para que pues la gente no se confunda de ensamblar una pieza con otra donde no va, ¿no? Y la pregunta es si tenemos esos dispositivos disponibles en nuestra planta, y pues la mayoría de las veces vamos a tener respuesta que no tenemos, ¿no? O que no tenemos para todos, que tenemos solo para algunas piezas, para algunos productos,
o para algunas operaciones, ¿no? Ok, entonces dentro de nuestras responsabilidades y funciones, la pregunta es siempre, ¿por qué nos llegan piezas defectuosas al cliente? Pues porque tenemos algo que no está bien en nuestro sistema. Entonces, ¿por qué tenemos desperdicio? Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque el plan de control, que es la manera como lo debemos controlar el proceso, no es adecuado o porque no es respetado. O no hay disciplina o no está bien hecho. Entonces, ¿qué necesitamos para disminuir ese riesgo de nuestra participación, ¿verdad? Porque, pues, aparentemente eso tiene algo que ver con nosotros. ¿Es inadecuado? Pues, ¿por qué? Pues porque no lo hicimos adecuado. ¿No lo respetamos? Pues, ¿quién no lo respeta? Las máquinas sí lo respetan, nosotros no. Entonces, pues, somos un riesgo, a final de cuentas representamos un riesgo, y ¿cómo lo podemos minimizar ese riesgo? Bueno, ese riesgo lo podemos minimizar cuando tenemos una asignación de roles y responsabilidades para las funciones de producción, cubriendo todas las áreas que afectan la calidad del producto. Es decir, tenemos que tener gente, el personal, que tengamos asignados a las áreas con roles y responsabilidades bien definidos. Entonces, tenemos que hacer un mapa de roles y responsabilidades en la planta, en la línea, y debemos ver que todo esté cubierto, porque no podemos dejar áreas sin responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque por ahí pueden pasar muchas cosas. Debemos desarrollar entonces un plan de control adecuado, pues basándolas en las condiciones que prevalecen en el piso. Debemos auditar los procesos. Esa es la manera como podemos minimizar nuestros riesgos, ¿no? O el riesgo que nosotros representamos. ¿Para qué? Para fortalecer la disciplina. ¿En qué? Pues en la operación de los procesos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, sigamos con esa asignación de roles, pues hay que describir el puesto, hay que dar indicadores de desempeño, hay que ver las competencias que deben de tener las personas, hay que ver cómo vamos a medir los resultados. Es decir, y la pregunta es, pues, en mi puesto yo estoy bien preparado, bien capacitado, cubro mis responsabilidades, pues hay algo que a lo mejor podemos hacer por ahí. Ok, podemos decir que nuestro plan de control está bien hecho. ¿Por qué? Porque nos lo auditaron, porque nos dijeron que estaba bien y nos dieron el certificado. Pero hagámonos la pregunta, ¿el plan de control que tenemos es adecuado? Pues sí, porque nos dijeron que estaba bien. Y luego, la calidad que nos dice, o la productividad que nos dice, si nuestra calidad es mala, pues el plan de control no es bueno, entonces, ¿no? Eh, eh, o no se respeta, ¿sí? ¿Se puede seguir así? ¿Hay otra manera de bajar el riesgo? Pues hay que mejorar el plan, ¿no? Si mejoramos el plan de control, pues tenemos mejores resultados. Y aquí, enseguida, si vemos las auditorías, pues ¿qué debemos auditar? Pues ya dijimos, debemos de tener la descripción de las operaciones, y en esas operaciones vamos a encontrar las variables que nos van a afectar la calidad y la productividad. Entonces, pues debemos auditar e inspeccionar esas variables o esas características que deben de tener nuestros procesos o nuestros productos. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Y con qué instrumentos lo hacemos para que sea efectivo? Porque a final de cuentas, pues, ahí en el proceso concurrimos muchas variables que entran de alguna manera
que entran de alguna manera y que nos dan una salida, y esa salida pues se traduce en una calidad o en una productividad. Por lo tanto, pues debemos saber con qué variables, con qué valores de variables operamos. Si esas variables fueron bien controladas o no, pues eso nos lo va a decir la auditoría, ¿no? Para eso sirve la auditoría, para eso sirve la inspección, ¿sí? Bueno, este panorama parece muy crítico, parece muy imposible de lograr, ¿verdad? Es una función titánica. Cuando hacemos un inventario de las operaciones y de las variables que tenemos en cada una de esas operaciones, hacemos el recuento de variables que intervienen y que en el proceso y que nos pueden afectar la calidad del producto que estamos fabricando, pues vamos a encontrar. Yo ya hice ese ejercicio para tener una idea de lo que representa o lo que maneja un sistema de calidad. Y pues encontré que había entre 700 y 800 variables, dependiendo de cómo lo hagamos, ¿no? Ese inventario. Entonces, atender esa magnitud de variables, pues se vuelve una misión muy, muy titánica, ¿no? Necesitamos un ejército de auditores, un ejército de controladores ahí. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, la buena noticia es que a raíz de esto nos pusimos a pensar en cómo podíamos apoyar a las empresas en el control de esa importante cantidad de variables, ¿no? Y bueno, aquí les voy a presentar algunas de las estrategias que hemos implementado, que son múltiples, que son numerosas en ese sistema. Es un sistema informático, informatizado, digamos, computarizado, para que nos ayude a controlar, porque de otra manera, pues ya sabemos que no podemos, ¿no? Y cuando queremos mejorar un resultado, pues resulta titánico el lograr bajar 1% de rechazo o incluso menos, ¿no? Cuando en ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo primero que nos dijimos, pues ¿qué es lo que vamos a mejorar? O sea, ¿en dónde se debe enfocar el sistema? Pues el sistema se debe enfocar en nuestros resultados, ¿no? Y por eso aquí vemos en esta gráfica, vemos en la primera gráfica, vemos un Pareto de las piezas más afectadas en un periodo de tiempo. Entonces ahí vemos abajo, en el eje de las X, vemos los códigos que le ponemos a las piezas, los números de parte, ¿verdad? Con los que estamos trabajando, y en el eje de las abscisas, perdón, el eje de las Y, pues vemos la cantidad de piezas que estamos tirando, ¿no? Como rechazo. Y a la derecha, en el eje de la derecha, pues vemos un porcentaje acumulado para saber cuántas piezas de aquí nos representan un 80%, un 85%, dependiendo cómo queramos trabajar. Si son 3 piezas, pues ya sabemos que tenemos que enfocarnos a trabajar en esas 3 piezas. Entonces, de esta manera el sistema nos ayuda a enfocarnos en dónde tenemos los problemas. Eso es ya un primer paso muy importante que debemos dar, porque si no sabemos distinguir entre lo importante y lo urgente, pues eventualmente tenemos problemas, porque vamos a estar resolviendo problemas que no nos van a dar, que no nos van a permitir mantenernos operando mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos resolviendo los problemas de lo que menos nos deja dinero, ¿no? Entonces necesitamos enfocarnos, ponderar de alguna manera lo potencial de lo urgente y lo potencial de lo
importante, ¿no? Entonces, aquí vemos varios números de parte, y si nos movemos a la gráfica de la derecha, acá, pues vamos a ver los principales defectos que nos causan el mayor impacto. Es decir, aquí pues vemos defectos de tipo desplazamiento, tierra caída, poro de gas, desgaste, incompletas, piezas incompletas, etcétera. Bueno, pero aquí vemos que la más importante es el efecto de desplazamiento, ¿sí? El efecto de desplazamiento, pues es un defecto ahí que está muy por encima de todos los demás, con un porcentaje muy alto, ¿no? Es el 46% en lo que está contribuyendo a nuestro nivel de rechazo. Entonces, pues sabemos que nos tenemos que enfocar a ese desplazamiento, ¿sí? Acá en la gráfica de abajo, porque pues también tenemos que definir el cómo nos vamos a enfrentar a ese problema. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, juntamos a todo el mundo y les decimos, a ver, expliquen qué está pasando, a ver, interrogamos al operador de la máquina, al ingeniero de manufactura, al ingeniero de procesos, a ver qué saben, y a los supervisores, y en fin, traemos a toda la tropa ahí y pues hacemos las encuestas y las preguntas que consideremos necesarias para saber, o tomamos el camino de decir, a ver, pues tráeme los datos de todo lo que ha pasado, qué datos tienes, saber del proceso, de cómo operaste, cuántas piezas o lo que sea, ¿no? En fin, ¿qué estrategia seguimos? O nos vamos directo al piso a ver la máquina, a ver qué está pasando, o a ver los moldes, o a ver qué está pasando, ¿va? A medir, o a ver qué hacemos. Algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos ahí. Entonces, pero el problema es que tenemos que definir una estrategia adecuada. Y esa estrategia depende mucho de cómo estemos viendo la gráfica de rechazo, ya en función del tiempo, como está en la gráfica de la esquina inferior izquierda. En esa gráfica vemos cómo se comportó en el periodo que estamos analizando, cómo se comportó el rechazo. Y eso nos dice de una manera muy, muy clara que el rechazo ha estado bajando, ¿sí? De repente estamos viendo un periodo, en ese periodo vemos que tenemos mucho rechazo en desplazadas, pero ya en esta gráfica vemos, en esta gráfica de abajo, vemos que lo que está pasando es que realmente lo supimos controlar de alguna manera, lentamente, nos tomamos un mes a lo mejor para hacerlo, pero ahí está, lo estamos controlando y el resultado se está dando ya con niveles pues mucho más bajos que como andábamos al principio. Y más sin embargo también vemos que hay algo ahí al final que nos remontó de nuevo y pues no hemos solucionado todo lo que teníamos que solucionar, porque todavía el proceso nos está respingando y nos está diciendo, ahí te va, esto no lo habías visto. ¿Ok? Entonces, pues eso nos marca una estrategia de cómo revisar, qué pasó. Bueno, ¿qué haríamos aquí? Pues iríamos a ver los parámetros del proceso, a ver si hay parámetros que sigan esta tendencia, porque hay una tendencia muy clara, muy marcada, y tenemos que buscar la correlación con las variables del proceso que tenemos. Si logramos encontrar esa correlación, pues eureka, ya encontramos algo, ya tenemos una pista por dónde seguir, y encontrar más cosas. Entonces, no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, este otro tipo de comportamiento. En este otro tipo de en esta misma pieza, en el mismo periodo, tenemos un comportamiento distinto. Tenemos
para este defecto de corazón roto, bueno, de la pieza en general, tenemos ahí dos picos muy grandes en un intervalo de tiempo entre 8 a 10 días, ¿no? Y bueno, ¿por qué tenemos esa respuesta? Si algo está sucediendo de manera periódica, ¿sí? Y pues eso implica que nuestra estrategia debe ser diferente, porque nuestra información que tenemos disponible, vamos a buscar cosas distintas a las que aplicamos en esta gráfica anterior, ¿sí? Aquí la estrategia debe ser diferente, debe ser algo que se repite. Entonces vamos a buscar cosas que se están repitiendo en el proceso, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir encontrar un patrón, qué sé yo, que puede ser un montón de cosas que tenemos de variables ahí en el proceso que tienen un comportamiento periódico. Pues nuestras variables tenemos que tenerlas caracterizadas por comportamiento. ¿Cómo se comportan? Al final de cuentas, son periódicas, son una vez que se destapa algo y se empieza a acumular, o qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esto nos permite entonces, nos ayuda a definir la estrategia que debemos seguir. Por eso, analizar el rechazo, analizar las variables, nos trae mucha información. Y esa información estratégica que nos permite enfocar los esfuerzos hacia cosas que nos van a dar resultados lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora para identificar alguna causa raíz? Pues vamos a analizar, como dijimos, las variables o los parámetros que hemos estado moviendo durante el periodo que estamos analizando. Podemos moverle a todo. Entonces, por eso tenemos que considerar pues, todo lo que hay en el proceso, porque ya sabemos que somos capaces, ya dijimos que somos un peligro para los procesos, entonces pues tenemos tendencias a moverle siempre a todo. Por eso, pues hay que analizar todo, pero bien estructurado, bien segmentado, para que pues nuestro trabajo no se vuelva titánico, ¿verdad? Tenemos que tener ya definido qué variables afectan ciertos modos de falla, ciertos defectos, para poder analizar ese tipo de variables. Aquí, por ejemplo, está un par de gráficas que nos presentan cómo cambió la cantidad de rechazo en función del tiempo en un periodo del 4 de mayo al 6 de abril, perdón, al 6 de junio, en un defecto que le llamamos tierra caída, que es arena ahí suelta, arrastrada en el molde, ¿no? Entonces, y vemos que el comportamiento fue bueno porque en el periodo, porque pues fue bajando el rechazo de acuerdo a la tendencia a la línea de tendencia que tenemos ahí, pues fue bajando ese rechazo, ¿no? Y eso es bueno, tenemos menos fechas con incidencia, por eso la gráfica va bajando. Tuvimos un pico ahí el día 18, ¿sí? 18 de mayo, pero pues se controló, fue algo que de alguna manera sucedió momentáneamente y desapareció, o lo hicimos desaparecer, algo hicimos tal vez, pero ahí está, y por eso pues sí nos está impactando en el nivel que estamos teniendo. Pero sí vamos que vamos desde un punto 0.56 toneladas hasta punto 0.14 de 56 kilos a 14 kilos de rechazo, ¿verdad? Pues no es no es, digamos, mucho tonelaje, pero nos marca la tendencia, que eso en este caso es lo importante. Quiere decir que el proceso está estabilizándose hacia la baja, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar los parámetros, como está en la gráfica de abajo, ¿qué es lo que estamos viendo en la gráfica de abajo? Bueno, estamos viendo el RCB,
El RCB, pues puede ser que tenga impacto en el modo de falla. ¿Por qué? Pues porque el RCB es la resistencia que tiene la arena cuando está compactada, ¿sí? Resistencia en verde. Entonces, si esa arena no está compactada adecuadamente, pues con un soplido el molde puede tener una caída de arena ahí y nos va a dar un defecto. ¿Por qué? Porque nos va a faltar material en la pieza. ¿Por qué? Pues porque hay arena donde no debería haber, ¿sí? Y esa arena, pues, viene de algún lado. Hay que identificar de dónde viene. Entonces, aquí hemos graficado el RCB. Y el RCB, lo que vemos, lo que observamos es que va aumentando, ¿sí? Entonces, vemos que hay una correlación positiva entre el defecto y la variable que estamos analizando. Esa correlación positiva nos dice que efectivamente, a medida que aumentamos el RCB, haciendo lo que hagamos, aumentando la bentonita, poniendo mejor calidad de bentonita, poniendo más presión en la máquina de moldeo, poniendo más humedad, menos humedad, lo que hayamos hecho, eso nos está mejorando la resistencia y eso nos está haciendo que la arena se caiga menos. Bueno, eso ya tenemos una relación y nos lo está diciendo nuestros datos, ¿sí? Eso es lo importante, que son nuestros datos los que nos están diciendo rápidamente, y para hacer esto no necesitamos hacer un trabajo de un día. Lo único que necesitamos es darle un clic en el sistema para que nos relacione esta gráfica con la de abajo, ¿sí? Y eso no nos toma más que lentos seamos para darle un clic a ese botón, ¿no? Bueno, esa es una manera, y así podemos analizar rápidamente en un tiempo muy, muy corto, que no debe ocupar ni la cuarta parte del día, ni la décima parte del día, diría yo. Podemos analizar todas las variables que nos afectan este defecto y el otro. Dijimos, a lo mejor tenemos que analizar 3, porque tenemos que analizar 3 piezas o 4 piezas más importantes. Bueno, ya tenemos un análisis ahí de muchas variables que nos tienen que dar un comportamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, así identificamos ya las causas potenciales. ¿Qué hacemos con esas causas potenciales? Pues vamos a analizar a ver qué tan, qué tan buenas son, digamos. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos dijo es que subiendo el RCB bajamos el rechazo. Pues a lo mejor tenemos que subirlo más. Bueno, vamos a ver, a implementar acciones, experimentos que nos digan si esto se cumple o no. Pero ya tenemos una hipótesis muy certera, muy asertiva de lo que nos hace bien. Entonces, así vamos a encontrar varias variables y con eso vamos a diseñar ya un experimento que nos va a dar una combinación óptima de todas las variables para tener los mejores resultados. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estamos viendo también la tierra caída, pero ahora en otra pieza. Y también vemos el mismo periodo y vemos el mismo comportamiento. Entonces eso nos da certeza a que efectivamente sí se está mejorando en varias piezas, se está mejorando el resultado. Y eso pues es muy positivo. Entonces, por eso tenemos que tomar varias piezas, o ya que identificamos una variable importante, pues vamos a ver cómo está afectando otras piezas. Es decir, ya teniendo esta información, podemos hacer muchas cosas y eso nos los permite precisamente este sistema, que ya tiene ese conocimiento. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues le pusimos ese conocimiento de piso, que deriva de un conocimiento, ya dijimos, de investigación, de desarrollo científico, pero lo que estamos haciendo es aterrizarlo en nuestra operación diaria, día a día, llevándolo a las variables que tenemos tecnológicas ahí en el piso, es decir, las variables que están en las máquinas, en el proceso,
en la gente, en todo lo que ya dijimos nos afecte la calidad de nuestros productos. ¿Ok? Entonces, pues ahora también podemos de repente tener cosas extrañas en nuestro sistema, como que, como esto, por ejemplo. Ya encontramos una relación entre el modo de falla o el defecto y nuestras variables de piso. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues puede ser que haya variables que no nos den esa relación. Por ejemplo, como vemos aquí vemos algo raro, ¿no? En esta gráfica. Estamos graficando en un periodo de tiempo, el mismo periodo de tiempo que teníamos hace rato en las otras gráficas. Estamos graficando la humedad y la compactibilidad, ¿sí? Tomamos otras dos variables del proceso y las graficamos aquí de otra manera, para analizar la consistencia de nuestros datos, ¿no? Y, por ejemplo, pues vemos aquí que nuestros registros de humedad siempre tuvimos el 3% de humedad. Se cumplió en todo ese periodo, cuando fabricamos una pieza, esa pieza que estamos analizando, ¿no? Se cumplió al pie de la letra, no tenemos ni siquiera variación, lo cual todo el mundo sabemos que eso pues no es muy posible, o estamos capturando mal la información o lo estamos midiendo mal, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que evaluar cómo se está comportando nuestras variables, y la mejor manera de evaluar las variables no es confrontándolas contra el rechazo, es confrontándolas contra otras variables en las que tienen cierta codependencia. En este caso, la humedad o la compactabilidad es una resultante de la humedad, entre otras cosas, ¿verdad? Digamos, no sé, el nivel de granulometría que tengamos y esas cosas, la mixtura que hayamos hecho en el molino, hay otras variables que nos pueden afectar la compactibilidad. Entonces, pues, pero aquí vemos que la humedad no tiene ningún impacto sobre la variación de la compactibilidad. Es decir, la humedad es el punto rojo y la compactibilidad son los puntos azules, porque no está claro en esa gráfica ahí. Ok, entonces, y vemos que los puntos rojos están muy planos, y mientras tenemos una variación importante en la compactibilidad que puede ir desde un 37 a un 40%, a un 40%, ¿verdad? Entonces es una buena variación, y la humedad no cambió. Puede ser. No digo que no, pero lo que a mí no me gusta aquí es que no tengamos variación en el porcentaje de la humedad, por eso tengo mis dudas. Puede ser que haya otras variables que me representan la variación de la compactibilidad y la humedad no haya cambiado. Ok, puede ser. Pero, pero que haya yo obtenido todo ese tiempo el mismo valor de humedad, pues no. O sea, ¿cuál sería mi especificación? Pues por eso tengo un rango más amplio, porque yo sé que puedo tener variación. Entonces, aquí, pues ya empezamos a dudar de la confiabilidad de nuestros datos. Entonces, por eso tenemos que hacer una verificación, una validación de que nuestros datos estén bien. ¿Y cómo lo hacemos? Comparando los mismos datos del proceso, que sabemos que tienen que tener una relación. Por eso necesitamos el conocimiento, para saber cuáles datos dependen de cuáles otros, ¿verdad? Y poder establecer esas verificaciones que pues tiene que hacerlas el ingeniero de procesos o el supervisor del área o lo que sea, para ver si realmente estamos registrando lo correcto y cuando tengamos un problema podamos tener datos confiables. Si no, pues algo tenemos que hacer para intervenir y modificar ese comportamiento. Bueno, entonces, esta validación, esta verificación nos va a permitir
saber no nomás la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros procesos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa variación que tenemos ahí se debe al equipo y no nos damos cuenta. Se debe al método que está usando la persona o las personas, o se debe pues a los materiales. Siempre, pues ya sabemos que hay las 6 M's que nos dicen que puede haber variabilidad, ¿no? Entonces, pues tenemos que analizarlas en función de esas variables entre sí y poder establecer si es correcta la relación que tenemos o no. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos para todo eso? Para hacer todo ese análisis. Bueno, pues tenemos que partir de qué dijimos, el plan de control. El plan de control, por eso vimos en la gráfica anterior del sistema de calidad, vimos que si nuestro plan de control está bien diseñado, nos va a dar buenos resultados. Si es inadecuado, pues ahí tenemos áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, tenemos que incluir dentro de nuestras variables de nuestro plan de control las variables independientes que tenemos o las variables codependientes que tenemos. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas definimos un plan de reacción, pero pues si definimos un plan de reacción que nos diga, bueno, es que se midió mal, la causa es porque se estaba midiendo mal, la causa potencial es porque se estaba midiendo mal eh, no sé, el porcentaje de arcilla activa, ¿no? Y ponemos, pues, ajustar el sistema de arenas, ¿no? Como plan de reacción. Pues sí, pero ¿qué? ¿Qué es el sistema de arenas? Las máquinas, la arcilla, la adición de bentonita, el tiempo del molino, el mixturado del molino, la calidad de la bentonita, el lote, cómo llegó, la hinchabilidad que traía, en fin. Ahí es donde empiezan a surgir muchas variables. El plan de reacción debe ser un plan enfocado a corregir variables que tienen desviación. No debe ser una declaración ahí ambigua que no nos dice a dónde ir. Entonces, por eso tenemos que tener muy bien aterrizado el plan de reacción. Por eso hablamos de un plan de reacción inadecuado. ¿Por qué? Pues porque no define claramente lo que la persona que opera en el piso debe ajustar. ¿Sí? Si le ponemos algo vago, pues no va a ajustar nada porque no sabe ni a dónde pegarle, ¿no? Entonces, debe estar muy claro. Ajustar la granulometría, pues estamos hablando del porcentaje de finos, pues vamos a ajustar el porcentaje de finos, porque es la variable. ¿Sí? O de adición de arena nueva, o de gases, de aportadores de gases que tenemos en la arena, ¿no? Si tenemos un alto nivel de LOI, y la variable es el nivel de LOI que nos genera gases y defectos, pues tenemos que poner un plan de reacción de que vamos a ajustar el nivel de LOI. ¿Cómo? Pues vamos a ver qué nos causa un nivel de LOI alto. La humedad de la arena, la cantidad de combustibles que traiga el carbón marino, ¿por qué? Porque eso es lo que se va a quemar y nos va a generar gases, ¿sí? En fin, las variables reales o el nivel de resina, por ejemplo, porque igual nos está, los corazones cuando una vez que son utilizados para fabricar la pieza, pues esos corazones, pedacería se va allá y ahí se va mucha resina, se va a la arena y ahí se va mucha resina, y esa resina pues nos va a generar gases cuando se caliente, ¿no? Cuando la arena se caliente a niveles en que la resina se descompone, pues ahí nos va a generar gases y todo eso, pues tenemos que medirlo.
Por eso tenemos que hacer mediciones de LOI en nuestros materiales para saber que esa variable cambia o no cambia con las operaciones. Y luego el plan de reacción, cuando el LOI es alto, pues tiene que ser acorde a las fuentes que nos generan ese gas. Por eso tenemos que ver si usamos diferentes materiales nuevos lotes, o materiales contaminados, o en fin, qué sé yo. Muchas cosas que vamos a poder hacer ahí. Y eso es precisamente la idea de administrar el conocimiento dentro de un sistema de producción en una fundición. Si vamos a meterle todas esas variables al proceso, vamos a analizarlas, vamos a generar esa capacidad de análisis para poder encontrar las correlaciones que nos dan las causas potenciales, las causas raíces, ¿no? Por eso pongo aquí el plan de control, porque el plan de control es el documento clave para el control de un proceso. Ok, bueno, pues ya vimos algunas cosas, ¿no? Que nos enfocamos mucho a cuestiones de proceso, pero ¿y todo lo demás? Porque hay muchas cosas más que nos hablan de cómo se comporta nuestro sistema. Pues en el sistema digital que estamos aquí desarrollando o ofertando a las empresas, se contempla muchas cosas más, como es, por ejemplo, los materiales recibidos en la planta. Es decir, tenemos que contemplar todo aquello que en la línea de producción puede contribuir a la ocurrencia de un problema de calidad. ¿Sí? ¿Como qué? Como los materiales recibidos en la planta, los parámetros de los dispositivos, ya sean equipos de control, máquinas, equipos de manejo de subproductos como corazones y esas cosas que nos pueden estar generando problemas porque nos están dando tierras caídas y cosas de ese tipo, ¿no? Controles de proceso, las auditorías, las verificaciones, el sistema de control estadístico, todo ese tipo de cosas, pues las contempla el sistema, ¿no? Variables de proceso, pues ya hablamos de muchas. El recurso humano, ya dijimos que a veces somos un peligro. ¿Por qué? Pues porque simplemente el día de hoy no vino el experto o el titular del puesto de vaciado, ¿no? ¿Y qué sucede cuando no viene el titular del puesto de vaciado? Pues el titular del puesto de vaciado nos, eh, nos va a hacer falta porque el nuevo, el que vamos a poner a vaciar a lo mejor no está capacitado y nos va a cambiar los tiempos de vaciado, nos va a poner flujos intermitentes, nos va a tirar mucho metal, etcétera. Y todo eso nos va a generar problemas de calidad. Por eso el recurso humano es muy, muy importante. El mantenimiento de las máquinas, de los equipos, de los dispositivos. ¿Cuándo se hizo un mantenimiento? Se hizo un ajuste y ahora, pues ahora no me deja pasar un dispositivo de control, no me deja pasar estos corazones. ¿Por qué? Pues, y esos corazones, ¿por qué? Porque están más grandes. Pero como ya estaba desajustado, no los dejaba pasar y ahora ya no. Bueno, a lo mejor nos van a dar problemas de ensamble y en el molde, y al darnos problemas de ensamble nos va a generar tierras caídas y cosas de ese tipo, ¿no? Herramientales, cada cuándo los limpiamos, en qué condición los operamos, cada cuándo intervenimos para hacerles un ajuste del desgaste que puedan tener. Pues todo eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un ajuste en el herramental ya no va a funcionar igual, y antes no nos daba rechazo y ahora sí nos va a empezar a dar rechazo. Cambios de proceso, a veces hacemos cambios de proceso y ni revisamos a la gente y de repente pues tenemos un montón de problemas, ¿no? Y en fin, hay una serie de cosas ahí que se pueden mencionar. En el producto, pues, ¿qué tenemos también? Pues tenemos control dimensional, metodologías para resolver los problemas, tenemos análisis del rechazo, tenemos la junta de calidad. Bueno, el sistema contempla lo que puede pasar en todas estas áreas, ¿no? ¿Cómo atendemos los reclamos del cliente? Pues tenemos que atenderlos, y de qué manera, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Ahí están los contactos
de Héctor Mancha y del doctor Mario Rodríguez, para que pues cualquier duda, pregunta, algo que requieran, que necesiten de nosotros, con todo gusto, les podemos atender. Y pues gracias por su atención. Y si tienen preguntas, comentarios, pues son bienvenidos. Buenas tardes. Me pareció muy importante todos los temas que tocaron durante este webinar. Me pareció muy relevante también la parte de el control o la simulación de los procesos. No se ahondó mucho en ese tema, pero sí me pareció muy relevante, y los temas tocados por el doctor Mancha, súper aterrizados a todas las industrias. Muchas gracias. Guadalupe, ¿de qué empresa? Yo estoy en procesos industriales automotrices, y es una empresa que pertenece al Tooling Cluster y al clúster de la fundición, pero estamos enfocados más a la parte de manufactura de piezas de hule y hule metal para la industria automotriz. Muy bien. Ok. Gracias. Gracias por el comentario. Francisco, ¿algo que quieras? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Muy interesante la exposición. ¿Me estás escuchando? Sí, fuerte y claro. Bueno, muy interesante la exposición. Disculpen que por acá hay un poco de ruido. Básicamente sería importante saber cómo se puede implementar este sistema, o sea, cuál es el proceso para poder aterrizar toda esta información y tener como un seguimiento, o sea, cuál es la idea o el fundamento mediante el cual se puede llevar adelante este trabajo. Sí. Sí, bueno, para implementar este sistema, bueno, pues tenemos que hacer primeramente un diagnóstico de cómo trabaja la empresa, ¿no? Que quisiera implementar este sistema. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber qué tienen como controles, qué tienen como información, dónde la capturan, está disponible o cómo eventualmente si no está, cómo lo vamos a poder hacer disponible para el sistema. Porque aquí pues no se trata de empezar de cero, sino realmente lo que podemos hacer es utilizar ya lo que hacen, ¿no? Es decir, pues ya la mayoría de las empresas capturan sus parámetros de proceso, no todo lo que a lo mejor deberían, pero ya tienen mucha información y el sistema puede utilizar esa información si ya está en una base de datos. E incluso si se tiene en Excel, pues se busca la manera de transferirla a una base de datos para poderla accesar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer gráficas, tenemos que hacer tablas, tenemos que hacer análisis para poder, con esa información, encontrar las causas raíces de algún problema, ¿no? Entonces, pues lo primero sería hacer una visita para identificar cómo está todo eso y en base a eso ya, incluso la cultura de la empresa, cómo trabaja la empresa, ¿verdad? En base a eso ya podemos diseñar un plan de implementación. Un plan de implementación puede llevarse dependiendo porque hay que capacitar incluso al personal en cuanto a algunas cosas. Yo diría desde, por ejemplo, un plan de control. ¿Cómo crear un plan de control adecuado? Para crear un plan de control adecuado, pues tenemos que tener una MEF adecuado y un diagrama de flujo adecuado. Y tenemos que tener especificaciones adecuadas y tenemos que tener métodos de control de variables adecuados y tenemos que tenerlos identificados y saber cómo se usan. ¿Por qué? Porque todo eso tenemos que, ahora sí que actualizar el sistema, se le instala en un servidor que si no lo tiene la empresa, pues se le puede instalar un servidor. ¿Sí? Y se entiende que todo ese soporte es suministrado por Casting Solutions. Casting Solutions, sí. Sí, en Casting Solutions fueron los que desarrollamos ese sistema. Entonces, pues sí tenemos que suministrar todo eso. Y luego,
porque también pues ahí es importante llenar el sistema. Es decir, ¿con qué? Con el conocimiento que decíamos hace rato. Es decir, tenemos que llenarlo de conocimiento para que le sea útil. Es decir, cuáles son las variables que tiene de acuerdo al proceso que tiene, de acuerdo a los materiales que usa, qué variables intervienen y establecer las correlaciones entre las variables, las operaciones, las máquinas y todo lo que se requiere. Por eso, pues sí, no es un sistema que te lo doy en un disquete, en una memoria y lo instalas y ya está funcionando, ¿no? Requiere una implementación y para capacitar a las personas en cómo usarlo y cómo diseñar las herramientas adecuadas, ¿no? O sea, pensamos que se puede, de acuerdo a la experiencia que tenemos, que en 3 meses un sistema ya está funcionando, digamos, dependiendo de lo que la empresa tenga. Si la empresa no tiene y tiene que implementar algunas cosas, pues a lo mejor tarda más, pero ya es por otras razones, ¿no? El sistema ya está preparado para aceptar la mayoría de las máquinas, de las variables, de los sistemas donde se captura y esas cosas. Entonces, pero sí hay que pues llevarlo a la empresa en específico de acuerdo al proceso y a los materiales que usa, ¿no? A las prácticas que tiene. Y una vez que se implementa el sistema y se alimenta el sistema, como usted dice, ¿qué tan autónomo empieza a ser el sistema en la solución de los problemas? Bueno, sí. El sistema tiene cierta autonomía porque el sistema, una vez que se implementa, empieza a trabajar y va llevando a la gente. O sea, el sistema, por eso hay una definición, hablábamos de una definición de roles y responsabilidades. Bueno, esa definición de roles y responsabilidades se mete al sistema y de tal manera que si hay que hacer una medición de la granulometría de la arena, está programada, para que hay una persona asignada para que lo haga, hay una persona asignada para que revise los resultados, y pues el sistema está revisando periódicamente lo que se hace y los resultados que se meten para que si no se han hecho, pues se manden recordatorios a que deben de hacerse, ¿sí? Y si no se hace, bueno, pues entonces hay que solicitar una intervención del jefe para saber por qué no se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces el sistema te empieza a llevar por sí mismo, de tal manera que lo que se requiere no es que seas un gran especialista de tal o cual área, sino que hagas las cosas, sepas hacer las cosas de acuerdo a tus roles y responsabilidades y los cumplas. Por eso son roles y son responsabilidades, ¿verdad? O sea, roles, ¿por qué? Porque tienes que estar capacitado en lo que es tu rol y tienes que cumplir las responsabilidades que te fueron asignadas. ¿Alguien más? Ok, perfecto, entendido. Gracias, doctor. Gracias a ti, Francisco. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que aquí... Yo tengo un comentario. A ver, Manuel. Yo tengo un comentario. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, te escucho. Si me escuchan, es que me falla un poquito. No, pues más que todo mi comentario es para felicitarte porque esta idea, has concretado una idea de hace como 20 años, ¿no? Así es. Exactamente. 2003, por ahí. Sí. Tenías ahí la idea esa. Francamente me parece un poco fuera del alcance, pero, o sea, qué bueno que demuestras que no es así y pienso que todo esto a largo término, alguna manera de almacenar el conocimiento y ser menos proclive a las fallas esas que van por época, ¿no? Los picos que de repente aparecen en invierno o aparecen cierto el año, que no son constantes y que pues causan mucho estrés en la industria y pues mal con los clientes. Entonces, me da mucho gusto que hayas concretado
todo esto y qué bueno. Creo que la pandemia, no sé si te concentraste en la pandemia en esto, pero ya Sí, dio unos buenos frutos, creo, en todo caso. sí, este trabajo lo iniciamos hace ya pues 2 años y medio más o menos, ¿no? Entonces, pues sí, la pandemia nos permitió trabajar mucho en él y acelerarlo, porque pues sí es un trabajo, una cosa es conocer, tener la experiencia y conocer cómo funcionan estos sistemas en la industria, ¿no? En el piso, y luego cómo traducirlo para que alguien que sabe hacer códigos de programación, lo sepa implementar de manera adecuada, porque sí, pues efectivamente esto empezó allá en Cáspez, donde pues empezamos a trabajar en lo que era la administración del conocimiento por un tiempo ahí. Luego pues pasamos a Sifunsa y a Tupi y bueno, hemos dado consultorías en varias empresas, entonces todo eso nos ha hecho aprender el cómo funcionan los procesos, lo importante que es el sistema de calidad, porque pues está basado en eso, ¿no? Y poder pues llegar a implementarlo de manera digital en un sistema así, ¿no? Sí, pues te agradezco mucho el comentario y efectivamente, pues sí, ya empezamos hace tiempo hasta que logramos tener alguna comprensión más o menos correcta. Cuando estábamos por ahí en Sifunsa, ya en el 2005, hicimos una implementación de una parte de este sistema ahí, que se llamó CKM, y pues ese sistema todavía está funcionando por ahí. Y además, pues fue bien aceptado, con ciertas dificultades, porque siempre hay tendencia al rechazo cuando llegan sistemas nuevos, ¿no? Pero afortunadamente se aceptó bien y pues ahí está. Ahí está, ahí pues fue como la primera piedra que pusimos ahí para saber que sí se podía y que podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, pues ya teniendo la experiencia que tuvimos durante 13 años ahí en la industria, o 14 años, pues pasamos a implementarlo de una manera que pudiera ser mucho más utilizada por mucha más gente, ¿no? Pues gracias por el comentario. Bueno, y una pregunta aprovechando tu oportunidad. Yo lo que he observado en algunas empresas es una mala clasificación de, pues no sé, de repente todo es porosidad, todo es rechupe. ¿Cómo percibes ahorita en la actualidad? Porque yo creo que ya se ha ido entendiendo un poquito más el origen del... Entonces, no sé, ¿cómo ves tú Sí. en el avance que tienes ya en la industria en ese tipo de clasificación? Porque eso es también vital. Sí, para poder mejorar eso. es cierto, cuando empezamos por ahí, pues sí, efectivamente, todo era porosidad, fuera un rechupe o fuera un gas o fuera una combinación de ambos, todo era porosidad. Aprendimos con el tiempo, incluso se generaron nuevos términos como el soplachupe, por ejemplo, que no es más que una sopladura, que es un gas, con una condición de contracción ahí, que es lo que genera un rechupe. Y bueno, pues eso demuestra que la gente efectivamente va aprendiendo porque va entendiendo los mecanismos que participan en la creación del defecto. Eso es bien importante y eso es algo que precisamente le estamos implementando al sistema. Cuando hablamos de conocimiento es por eso, porque estamos describiendo un poco los mecanismos que dan origen al defecto para poder distinguir claramente
claramente si se trata de un poro de gas o de un poro de contracción, porque si se llega a confundir y se ataca por la causa que no es, pues puede resultar peor, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener claro. Y para eso hay que partir, cuando estás en la solución, buscando la solución de un problema, hay que partir de la caracterización del defecto. Eso es bien importante, que la caracterización sea clara y que lo lleves a un microscopio adecuado, a ver la metalografía, a ver no sé, más detalle ahí en un microscopio electrónico de barrido, eventualmente a rayos X para caracterizar lo que esté ahí dentro del material y cosas así. Bueno, una primer caracterización ahí en la fundición, pues no es suficiente a veces, ¿no? Entonces hay que recurrir a las instituciones que tienen instrumentos adecuados, como el CINVESTAB, como el tecnológico, como, bueno, lo que era COMINSA, que ya no hay, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde hay equipos que se pueden utilizar. Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, si partes de una buena caracterización, además, ya tienes un defecto bien caracterizado. Ahora, tú dices, bueno, este defecto nunca viene solo, o aparece, por ejemplo, aparece, vamos a decir, vamos a hablar de 2 o 3 defectos que se clasifican diferente, pero que a final de cuentas tienen el mismo origen o el mismo mecanismo, ¿no? Cuando hablamos de colas de rata, hablamos bueno, de envenenamiento, hablamos de costra, o hablamos, pues, digamos, ya con eso tenemos una tendencia clara. Digamos, la costra, al final, la costra es la expresión mayor de ese tipo de defectos. ¿Por qué? Pues porque ya ahí se dio con mucha intensidad el mecanismo, y el mecanismo es la expansión, lo que sucede con la expansión del material. Cuando usamos, por ejemplo, arena nueva, sabemos que esa arena tiene mucha expansión, y al tener mucha expansión esa arena, pues nos da tendencias hacia la formación de costra, que a veces no llega a ser costra, se queda en un ligero veining ahí, o se queda en un veining más acentuado, más prolongado, más intenso en todos lados, o ya de plano aparece una costra en alguna zona específica, ¿no? Pero ya sabemos que el mecanismo, pues, de dónde viene es precisamente por esa capacidad de expansión que tienen los materiales, pues dan oportunidad a que el metal se infiltre por ahí, y si se infiltra mucho porque la expansión es mucha, pues nos va a dar una costra, pero si se infiltra poco, nos va a dar un envenenamiento, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa caracterización, ahora hay que correlacionarlo. Oye, pero tenemos una costra, oye, pero tenemos algo de envenenamiento en algunas áreas menos intensas de expansión o de temperaturas o cosas así. Pues sí las hay. Bueno, eso nos confirma que efectivamente estamos categorizando bien el defecto, ¿no? Es decir, los defectos, como muchas cosas, no vienen solos. Traen ciertos niveles de intensidad, entonces, o traen correlación porque esa variable que lo causa, este defecto, causa otro defecto. Entonces, si tenemos los 2 defectos, es una confirmación de que estamos caracterizando bien. Si no tenemos los 2, si tenemos nada más uno y el otro que debería aparecer y no está apareciendo, entonces podemos tener la duda. Y por eso, pues, hay que seguir con nuestra investigación de variables hasta no tener algo más claro, ¿no? Y bueno, lo que tratamos aquí precisamente, pues, es poner algo muy rápido, que lo puedes hacer muy rápido. Por eso, la idea de que tenga ya conocimiento el sistema, ¿no? En la red. Entonces, pues sí, no sé si eso contesta tu pregunta. Un sistema experto, pero hay que ir alimentándolo, ¿no? Hay que ir alimentándolo. Sí, pues obviamente cuando aparece
algo que no tenemos caracterizado o que de plano vemos que todas nuestras variables están bien y ahí está el defecto, ¿no? Y todas las variables que me lo pueden causar, ahí está. Ahí están bien y el defecto ahí está. Entonces, puede ser que haya una variable nueva y eso requiere un desarrollo, una investigación para identificar esa nueva variable, o esa nueva causa, ese nuevo mecanismo para poderlo incorporar al sistema. Y así el sistema se va haciendo experto, ¿no? Cada vez tiene más y más cosas. Se dan muchas situaciones así, ¿verdad? A veces las variables están bien porque no las capturamos bien, pero bueno, hay que siempre hacer, el sistema por eso contempla verificaciones para decir, no, aquí estas variables están correlacionadas en este defecto y por lo tanto si varió una debe variar la otra, ¿sí? Y si no está variando, entonces hay algo que está mal. O el defecto está mal categorizado o las variables están mal controladas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Okay. Listo. Gracias a ti, Manu. Bueno, pues alguien más si tiene alguna pregunta, si no, bueno, pues aquí terminamos, ¿no? Ya nos alargamos 1 hora y media, está justo. Ok, pues gracias a todos. Gracias Mario, gracias Manuel, gracias Guadalupe. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.